A grabar a mí también. ¿Te deja? Y se necesita permiso del anfitrión, te voy a enviar solicitud. ¿Listo? Estamos grabando Bien. simultáneamente. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, si es que se están buscando, chicas, chicos. Bienvenida nuestra querida Anaí Roma, que bueno, ella es originaria de Argentina, pero está ahora en su nuevo proceso de cambios y de revolución en Valencia, España. Y bueno, acá ella el día de hoy nos propuso este tema maravilloso que estamos como todos al pendiente de a ver cómo le voy a hacer para, para entenderlo y no nada más entenderlo, sino también llevarlo a cabo. Entonces, la autonomía emocional es el tema de hoy y bueno, está a cargo de Anaí Roma. Bueno, no sé si empezamos, si querés, hablando un poquito de ti, de tu formación, de cuáles son eh, tus procesos actuales, qué te lleva de Argentina a Valencia. Creo que esta sería como la punta del iceberg Bien. para encaminarnos hacia el tema de hoy. Ok. Em, si yo tengo que definirme con alguna palabra, y estoy recontra orgullosa de definirme con esta palabra que voy a decir a continuación, es que siento que recién ahorita me estoy convirtiendo en adulta. Ha sido un largo proceso, pero recién ahora creo que lo estoy logrando. Entonces, creo que ese es el verdadero proceso, digamos, más allá de en qué tierra habite o qué haya estudiado, ¿no? Porque hasta yo perdí la cuenta de todo lo que estudié. Pero me parece que ya para entrar en tema, Ujú. una de las primeras características que nos convierte en adultos es conectar con nuestro ser, ¿m? Más allá de las etiquetas que nos pongamos en determinado momento de la vida, ¿no? Claro. En algún momento, no es que yo reniegue de mi título de psicóloga, pero pensé que recibirme de psicóloga era un pasaporte a vayas a uno a saber qué, ¿no? Claro. Ya me di cuenta que en realidad era un pretexto para el verdadero texto, que es desarrollar lo que uno tiene dentro. Una de las cuestiones que tiene que ver precisamente con ser adulto es que el adulto se hace cargo de lo que es. Muchas personas llegan a los 60, 70, 80 años diciendo, si yo hubiera sido, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera ido, si yo me hubiera animado. Bueno, esos hubiera, en mi caso, no existen, porque todos los hubiera los estoy haciendo reales, con lo cual creo que ese es el primer pasito para empezar a hablar de lo que significa ser adulto. Em, y hablando de ser, ¿no? En relación al ser, yo no quiero dejar de decir que, bueno, siento una emoción enorme de verte, Moni, enorme, que se me mezcla el sistema límbico con el sistema endocrino, no sé, es un lío. Eh, yo les quiero contar que con Moni tenemos una conexión precisamente de ser a ser, porque ella era muy chiquitita. Cuando digo muy chiquitita me refiero a que tenía 6 años, 5 o por ahí, y yo tenía bastante más, pero en adolescencia. No Y tanto, no tanto. bueno, ahí nomás, 2 minutos. Pero Bueno, cuando estás chica, pues sí se nota la más la diferencia diferencia. es bastante. Y nos vimos, nos vimos. Entonces, por eso estoy muy emocionada porque después de, no sé, creo que 40, más de 40 años, estamos acá compartiendo este espacio. Y creo que nos, por lo que veo y siento, creo que te has convertido también en adulta, en continuo proceso de transformación, ¿no? Pero adulta al fin. Sin perder
a la niña, sin dejar de, porque la verdad es que esto que estamos haciendo nosotras nos lo disfrutamos, nos divierte, nos entretiene. Entonces me parece que cuando se habla del niño interno, generalmente se lo asocia a los procesos de curación, de sanación, de hay que sanar al niño herido, se habla mucho del niño herido, pero no se habla nada del niño que disfruta. ¿Será porque tiene mejor prensa todo lo que tiene que ver con el sufrimiento y el dolor y la tristeza y no con aquello El que... drama. Claro, exacto, que conectemos con la alegría. Entonces esa es la primera cuestión, ¿no? Entonces cuando uno empieza a animarse a ser, ¿no? Que en realidad es como un plan del alma, todos nacemos con un rollito ahí como con algo dentro del corazón, que es como un soplido de Dios. Dicen que la palabra coraje, que empieza precisamente por el prefijo cor, que es de corazón, es el soplido que Dios nos puso en el alma para que nosotros pudiéramos cumplir con nuestra tarea o con nuestra misión, ¿no? Algunos se van alejando cada vez más por cuestiones del ego, por cuestiones convenientes o por cuestiones de supervivencia incluso, y pocos son los que se animan a volver a ese rollito que Dios nos puso, en ese soplido de Dios que nos dejó en nuestro corazón, ¿no? Por eso hay que tener coraje. El coraje, que no es lo mismo que la valentía. La valentía es una lucha hacia afuera, el coraje es una lucha hacia adentro, a poder ir avanzando cada vez más con aspectos nuestros que tenemos que explorar y que tenemos que conquistar. Por supuesto que en el camino hay un montón de escollos, un montón de cuestiones, que es el camino del héroe. Precisamente el camino del héroe tiene que ver con eso, con animarnos a salir de la famosa zona de confort. Y decir, bueno, a ver, ¿dónde voy? Yo desplegué un mapa, ¿no? Que en este caso fue el mapa de Europa. Sabía dónde no quería ir, pero sí sabía que era en algún lugar de Europa. Y la palabra Valencia me conectó con algo parecido a valentía dentro mío y dije, va por acá, ¿no? Sobre todo porque tiene mar. Y bueno, y en resonancia con mi ser no me confundí porque, bueno, siento que acá he conocido personas maravillosas que en muy poquito tiempo he conectado en lo profundo. Y desde allí poder plantar, como diría Lola, hacer uso de mi vara de poder y bueno, y a partir de ahí generar una tarea. Y esa tarea no podría generarla si no me hubiera convertido en adulta. La palabra adulta, adulto emocional, no es lo mismo que cuando hablamos de la edad. Uno puede tener 70 años y no ser adulto emocional. Uno puede tener, digo 70 por decir, también puedes tener 50, 60, 70, después de la edad que se supone que uno se convierte en adulto, ¿no? Y tener como estos síntomas que nos quedan incluso como vicios, que tienen que ver básicamente con la culpa, que tienen que ver con el temor a poner límites, que tiene que ver con el no animarme a decir lo que siento, que tiene que ver con la autoexclusión, que tiene que ver con hacerme cargo del otro en modo salvador, porque no me animo a hacerme cargo de mí mismo, y que tiene que ver con tantísimas otras cosas que hoy no vamos a abordar porque hoy se trata de poner en contraste las luces de lo que tiene que ver con el adulto y no con las sombras, ¿no? Porque si hablamos de las sombras, entonces tendríamos todo otro capítulo y seguramente habría mucha más gente de la que hay hoy. Entonces, no vamos a hablar de culpas, de dependencias afectivas, de apegos, de adicciones, vamos a hablar hoy de lo que tiene que De la ver autonomía. exactamente, de la autonomía. Y en términos de autonomía, vamos a decir que hay para mí unas cuestiones que son como muy importantes al momento de empezar a definirnos como, a ver, ¿a partir de cuándo? Yo voy a hablar de mí y probablemente esto les sirva a ustedes para pensarse a ver desde qué lugar ustedes han logrado determinadas cosas en este punto, ¿no? Pero yo dejé de volver a las figuras parentales, dejé de volver a lo que mamá no me dio y a lo que papá no me dio. Pero no dejé de volver a esas figuras porque los perdoné, ¿no? Porque hay mucho circulando en el mundo en el mundo psicoterapéutico,
que siempre reafirma esta idea. Vieron que hay frasecitas que se ponen de moda y se copian y pega, copio y pego, copio y pego, ¿no? Y esas figuras por ahí tienen que ver con, hicieron lo que pudieron, hay que perdonarlos, hicieron lo que pudieron. Levante la mano el que alguna vez no escuchó el hicieron lo que pudieron. Eso, todos lo hemos escuchado, ¿no? Hay que perdonarlo, es más, en cualquier país del mundo. Desde España, Argentina, Estados Unidos, hicieron lo que pudieron. Bueno, y ese es un razonamiento totalmente intelectual, totalmente racional, ¿no? Que no pone en el tapete lo que siente un niño. Entonces, lo que siente un niño cuando un niño no es reconocido, cuando no es mirado, cuando no es valorado, cuando no es legitimado, cuando no pueden comprenderse sus emociones, ese niño que sigue intacto nuestro, de pronto tiene 50 años más y lo parás delante tuyo y le decís, bueno, ahora te callás la boca porque tus papás hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces ahí no hay justicia, de alguna manera, con ese niño, ¿no? El punto es que no es perdonar, sino es integrar. Cuando uno logra integrar las figuras parentales, uno puede decir realmente, ya no refiriéndose al papá y a la mamá biológicos, sino a los roles que uno debe desarrollar dentro de uno mismo. Yo estoy convencida de que soy una buena mamá para mí y no lo logré hace mucho tiempo. Probablemente esas figuras de madre que uno empieza a desarrollar para con uno se gesten como si fueran en un hilván de todas las madres que fuimos conociendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo he tenido y tengo amigas que son una buena mamá, que son nutricias, que comprenden, que no juzgan, que abrazan, que miran con amor, que yo, a partir de todos esos modelos de mamá, dije, es esto. ¿Por qué? Porque todos vamos haciendo una suerte de reemplazos de lo que no tuvimos. Es muy conocido los casos de pronto de chicas que tienen problemas con sus papás y terminan en pareja con hombres 30 años más grandes que ellas, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros vamos tomando como un molde en nuestra niñez y vamos y viendo con quiénes encajan a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sí, y atrayendo también lo que necesitamos arreglar dentro de Exactamente. nosotras mismas. Sí, sí. Sí, porque la herida está ahí, está intacta y siempre lo que va a hacer el inconsciente es atraer determinadas situaciones que tiendan a poder sanar esa herida. Ahora, si nos quedamos con eso, ahí es donde caemos en el apego. Es como si vos tenés una relación, vamos a hablar de amistad en este punto, y bueno, y tu amiga del alma, que es una hermana que te dio todo lo que yo, de pronto, como la vida se le ocurrió, que ya ese lugar no te permite crecer, algo pasa afuera que no entendés muy bien de qué se trata, y tu amiga se ofende, o tu amiga se va, o tu amiga te dice algo que vos ni te esperabas que te dijera, y vos te quedás en ese estado de vacío, en donde decís, ok, ahora comprendí que yo tengo que hacerme cargo de mí mismo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las parejas y con los vínculos más cercanos. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Poder decir, yo soy una buena mamá para mí. El rol materno conecta con estas cuestiones, con la nutrición, con el amor incondicional, con la comprensión de las emociones. Parece que está mal que uno se enojara, por ejemplo. El enojo no tiene mucha cabida dentro de la, De la sociedad. de la sociedad y del devenir humano, ¿no? Sin embargo, el enojo, si no fuera por el enojo, no hubiéramos evolucionado, porque cuando un perro, yo tengo 2 gatos, no tengo, pero un gato le quiere sacar al otro la comida y se enoja, digamos, y si no, no, mejor no le digo nada, porque si no se va a ofender y no va a venir más. No, la biología es bien sabia, digamos, se enoja. Entonces, poder gestionar eso, hablamos del enojo como podemos hablar de la tristeza, como podemos hablar de otras emociones, ¿no? Pero Sí, pero es como poner límites, ¿no? son los límites. Eso también es biológico que los animales hacen a la Son, hora de escoger un líder. Es como, bueno, hay que marcar, hay hay que que hacer marcar el marcar. territorio. Claro. Exactamente.
el enojo en particular, o la ira, y ya para hilarlo con la cuestión del adulto emocional, es una de las emociones que más nos definen como adultos, precisamente porque tiene que ver con esto que acabas de mencionar, Moni, que tiene que ver con el límite. Nos cuesta poner límites, nos cuesta poner límites. Sin embargo, los límites son, digamos, vamos a decir que son como el preámbulo de lo que se va a construir después. Incluso más que el resto de las emociones, porque cuando uno piensa en límites, si uno va a un terreno, por ejemplo, lo primero que hace es rastrillar, ¿no? Primero uno rastrille, saca toda la maleza, lo que no va, pero después genera un límite, pone un cerco, como quien dice, ¿no? Para decir, bueno, este es mi espacio y en este espacio no entra cualquiera. Nosotros cuántas veces hacemos que nos tiren la tranquera abajo, entran, pisotean, dejan sus cosas, ¿no? Por temor a que se enoje, por temor a que se vaya, por temor. Entonces, la gestión del enojo, la buena gestión del enojo, por supuesto que llevado al extremo, el enojo es violencia, pero también hay un correlato que es peor todavía, que es la violencia hacia el propio cuerpo, porque vos podrás no animarte a poner un límite, pero el cuerpo, la biología, que es sabia, que tiene muchísima más sabiduría que mi ego y que conecta con el inconsciente colectivo, si vos no lo ponés, el límite, lo va a hacer tu cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer? Y bueno, ya sabemos, las enfermedades se ponen al servicio de eso que yo no me animo. Justamente porque esa sombra se tiene que integrar en algún lugar. Si no se integra afuera, se va a tener que integrar en el cuerpo. Son los síntomas de conversión, son las somatizaciones, que de hecho hoy se habla de que todas son somatizaciones. Ya no se habla de ninguna enfermedad que no sea una somatización. Justamente porque el soma, a diferencia del cuerpo, el soma es el cuerpo más las emociones. Por eso se habla de somatizaciones. Entonces, hay un costo cada vez que uno dice que sí cuando quiere decir que no. Cada vez que uno no se anima a pedir lo que le deben. Cada vez que uno no manifiesta algo que no es coherente. Entonces, eso energéticamente va a parar en algún lugar del cuerpo. No es que no tiene un correlato, porque la energía no se extingue, se transforma siempre. No se puede extinguir la energía. Entonces, gestión emocional al servicio del adulto. Después, cuando hablamos de padre, ¿no? Yo decía hoy que yo he comprendido que me he convertido en una buena mamá para mí, pero también me doy cuenta de que me he convertido en un buen papá para mí, en un buen papá. Los papás tienen otro rol distinto del de la mamá. Yo debería haber dicho esta cuestión del enojo más asociada al rol paterno que al rol materno, porque los usos y costumbres dicen que vas a ver cuando venga tu papá, ¿sí? Entonces, el límite generalmente tiene más que ver con el rol paterno que con el rol materno. El rol materno es más, yo estoy llorando y mamá viene a coger, mamá comprende, bueno, y el rol paterno más tiene que ver con esta cuestión del límite. Pero también tiene que ver con la exploración, con el animarnos. Yo veía, no sé, un dibujito que vi por ahí, no sé, me acuerdo si en Facebook o dónde, que decía el niño con la mamá, y el niño estaba todo peinadito, así, todo, y después dice, el niño con el papá, y estaba todo así dado vuelta, ¿no? Entonces, el animarnos a explorar el mundo tiene que ver con el rol paterno, la conquista, vamos a decir. En ese sentido, yo tuve un papá, Moni lo conoció, a mi papá, que era muy explorador. Y yo estoy convencida de que mucha de la energía que a mí me lleva a estar acá tiene que ver con él. Con mi mamá también, diría Lola, pero él lo siento de una manera bastante particular, ¿no? En toda esta etapa de movimiento y de salir del territorio. El que conquista, el que sale, generalmente tiene que ver con el rol paterno. Entonces, adulto emocional. Ser una buena mamá y ser un buen papá para uno mismo. No se trata de perdonar a los padres, sino poder integrar estos roles y hacerlos de uno. Y dejar bueno, más que dejar, yo diría identificar, Es reconocerlos, ¿no? En nosotras mismas. reconocerlos, claro. Y es también reconocer en el afuera
de las personas que nos rodean. Yo los invito a que hagan un raconto, una síntesis de 5 personas que los rodean y 5 características. ¿Sí? Dicen que uno es el resumen de esas 5 personas que nos rodean. ¿Quién representa a mamá? ¿Quién representa a papá? Y si nos da neutra la ecuación, es porque vamos en el camino de convertirnos en adultos emocionales. Y esas personas que nos rodean, lo que hacen es hacer nuestro mundo mejor. No cubrir nuestros vacíos, cubrir nuestros agujeros. Más allá de que yo pueda llamar a una amiga porque me siento mal. Porque este tema tiene que ver con que somos interdependientes. Todos necesitamos el adhesivo emocional cuando estamos mal. Y eso habla bien de nosotros. O sea, eso habla de Cuando que estamos bien también es lindo compartir. cuando estamos bien también, sin lugar a dudas. Compartir alegrías y compartir tristezas forma parte también de este camino, porque venimos de una mamá, venimos de un otro. Entonces, acá voy a hacer como un pequeño paréntesis. Hay cada adulto tiene cierta tipicidad, ¿no? Porque, y de hecho, Moni, yo creo habértelo dicho, cuando yo buscaba una foto tuya en tu Facebook o en tu Instagram, en todas estabas con alguien, con tu marido, con tus hijas, con tu nieto, con tus amigos. Entonces, y siempre así, con la cabeza. Digo, no podía encontrar una sola foto en donde vos estuvieras sola. Entonces, y en mi caso, es más fácil. ¿Por qué? Y porque en mi vida, digamos, lo que a mí me tocó, lo que yo elegí o lo que mi ser eligió, es transitar más el camino de la soledad, de la autointrospección, bueno, otra historia, ¿no? Sin dejar de relacionarme, pero otra historia, pero siempre necesitando de los demás. ¿No? Entonces, hay personas que buscan más en el afuera eso, y otras personas que pueden estar y poder encontrar ese lugar en donde puedan dar cabida, por ejemplo, a la tristeza. El tema es qué equilibrio encuentro en el afuera y el adentro, porque realmente yo he conocido personas que son muy cerradas en este punto, ¿no? Y no comparten sus emociones con nadie, y eso no está bueno. Y otras personas que les pasa cualquier cosa y ya están publicándolo en Facebook, ¿no? Como decimos aquí en México, mi pecho no es bodega, así que saco todo. Exactamente, bueno, y que tiene que ver con eso, ¿no? Que decir, bueno, si yo me quiero convertir en adulto emocional, y alguna vez puedo no estar contando todo lo que me pasa, ¿no? Puedo ver, ¿y qué tal si yo me hago una sesión de meditación, si hago una respiración, si me pongo algún video de evolución interior, y espero a que pase, ¿no? ¿Qué pasa si lo hago? En lugar de salir compulsivamente. Ese sería como un ejercicio, también un buen ejercicio de poder decir, bueno, puedo conmigo, estoy conmigo, porque finalmente nacemos solos y morimos solos, ¿no? Entonces, el ejercicio de poder estar con nosotros mismos, tarde o temprano lo tenemos que hacer, lo tenemos que desarrollar. Decíamos al principio esta cuestión de hay más conexión con el ser, menos con el ego, porque te das cuenta de que ninguna etiqueta es válida finalmente. A mí me tocó, bueno, despedir a mi hermana hace unos años, y mi hermana era una persona muy reconocida, ella era arquitecta, y cuando tuve que tirar sus títulos y sus reconocimientos porque no había ninguna otra opción, ¿no? Porque ustedes recuerdan que yo me vine a Valencia sola, y no iba a poder traer todo. Obviamente traje algo que representara a cada uno de mi familia, pero el punto es que todas esas etiquetas quedan por allí, y en definitiva lo que uno puede traer es esta energía asociada al ser, ¿no? Lo que esa persona realmente significó para nosotros, ¿no? En mi caso yo me traje un símbolo que es la música, y bueno, yo no tenía tatuajes, me hice un tatuaje que es una clave de sol. Y bueno, y desde allí cuando canto recuerdo a mi familia, es decir, lo que uno va trayendo y lo que uno va integrando dentro de uno ya no tienen que ver con esas etiquetas, ¿no? Tiene que ver más con lo que uno pudo ir acogiendo, integrando y en el mejor de los casos, honrando, porque creo que no hay nada mejor para nuestro clan que honrarlos con la vida, ¿no? Porque la vida es hacia adelante, entonces
Hay gente que cree que honra a sus ancestros y se queda rezándole, llorando, los que no tengo nada contra eso. Lo que quiero decir es que la vida es siempre hacia adelante. Entonces la mejor honra que uno le puede dar a las personas que han estado en nuestro mundo es la conexión con la vida, porque ellos siguen vivos a través nuestro, ¿no? Como otra característica de la vida. Después hay otro tema que también me parece interesante de traer, y lo mencionó hoy Nora al principio de esta reunión. ¿Cuándo nos damos cuenta de que vamos hacia allí? Porque ya no somos radiadores. Digamos, cuando nosotros somos radiadores, se nos pegan todos los bichos, todos los bichos. Y lo peor de todo es que los bichos le damos de comer, los tenemos ahí, los acobijamos, bueno, ya aparecen menos bichos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hubo una etapa de la vida, que es la primera etapa de la vida, ¿no? Sería algo así como la primera, es la lucha hacia el exterior, digamos, la primera parte de la montaña, que es estudio, trabajo, me caso o no, es como el remo, ¿no? Darle, que darle, que darle. Bueno, ahí se aparecen la mayor parte de los bichos, porque tenemos que aprender a amar. ¿Y cómo aprendemos a amar? Y con los bichos. Si yo me desvalorizo, ¿quién va a venir? Y un narcisista, ¿no? Que me va a venir a enseñar que yo tengo que tener un poco de amor hacia mí mismo o hacia mí misma. Si yo soy adicto al trabajo, ¿quién va a venir a mi vida? Un explotador laboral, porque le vengo como anillo al dedo, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que la fórmula nunca da, siempre nos da con error o nos da saldo deudor y demás, por algo, que generalmente no es por nosotros, sino por la vida, ¿sí? Porque el apego es muy difícil de gestionar, estamos tan metidos a veces en eso, que nos resulta imposible salir de eso. Dice, un poquitito más, pero es bueno, pero con todo lo que hizo por mí, no, pero en el fondo él lo reconoce, no, pero la última vez que me di, bueno, y así, dale que va, dale que va. Son muy pocos los que se animan a decir, la verdad, amiga, la verdad, amigo, ya esta relación no va. Muy pocos. Es más, ustedes traten de pensar en sus vidas cuándo lo hicieron. Yo por lo menos no lo hice nunca. Siempre fue la vida la que me dijo, alumna ahí, paso al frente. Esta materia la va a tener que recursar. Y aparece otro bicho, ¿no? Que ese otro bicho tiene otra cara, pero genera el mismo rol. Entonces, ahí entendés, y si otra vez con la misma piedra o con el mismo bicho, bueno. Y así sucesivamente, hasta que en determinado momento de la vida algo ocurre en donde parece que los planetas se alinean, parece que Dios te mira desde arriba y te dice, al fin entendiste, y te empieza a enviar personas que conectan con lo mejor de uno, con lo mejor de uno. ¿Cómo te das cuenta? Porque no sentís incomodidad, no sentís esa cosa de, viste, cuando estás con alguien y decís, ay, le digo o no le digo, le hablo o no le hablo. Sentís comodidad, fluye, es fácil. El vínculo entre adultos es fácil. Ahí tendría que haber terminado esta charla. El vínculo entre adultos es fácil, no hay planteamiento. Y si hay planteamientos, son planteamientos de 2 minutos. ¿Eh? Me están haciendo una pregunta que es, bicho, ay, qué divina, ¿Qué claro, en significa bicho? Argentina, claro, ¿qué significa bicho en Argentina? Es cierto. Por Ah, ejemplo, en Argentina, bicho, sí. un insecto es Es un bicho, como, se nos pegan todos los claro. insectos. Lupita, Lo que pasa es que Anaí se estaba refiriendo al radiador del auto, como cuando vamos en carretera y se van pegando las maripositas y todos los bichitos que andan por ahí. claro, Eso. incluso Eh, los que Ana, tenemos en la casa, sí. perdón, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa para que el video no sea tan largo y Perfecto. pesado? Hacemos una pausa en la grabación y regresamos. Ok. Yo no sé si hasta ahora quieren, pregunto, Moni, si quieren alguien hacer una pregunta hasta lo que vimos hasta acá, o seguimos avanzando y dejamos el área de preguntas y respuestas hacia el final, como ustedes quieran.
Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, igual aprovechamos para saludar ahí a la querida Rosa Clara, Alejandra Peña de los Santos, un nombre muy telenovelesco, típico de México, a Lupita, a Lulú, Bobadilla, a Richie, que no están a la Miss Lore, hola Miss. Bueno, aquí andan varias personitas, lo bueno es que se pudieron conectar. Y no sé si alguna tenga alguna pregunta, y si no, continuamos para no perder el hilo. Bien, Bueno, nadie levanta la mano, así que seguimos. continuamos. De todas formas, lo pueden ir escribiendo en el chat, porque yo cada tanto voy viendo y podemos seguir avanzando en eso. Entonces, darle importancia a esto, ¿no? Observen los vínculos que los rodean o que las rodean y qué sienten. Si pudieran establecer incluso una escala del 1 al 10, por decir, ¿no? En donde 1 es incomodidad total, para hacerlo positivo, y el 10 es comodidad absoluta, esta persona está en un 7 o está en un 4. Si está en un 4, lo que no suma, resta. Tarde o temprano hay un costo, a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel físico. A veces hay problemas de piel, que la piel es que es el órgano más grande, que es el órgano del contacto. Entonces, pues, puede salir un montón de sintomatología a través de la piel cuando estamos cerca de alguien que hasta nuestra piel habla, ¿no? Entonces, Sí, que nos genera roncha, digamos, por ejemplo, sarpullido, ¿no? Porque no queremos estar. el nudo en la garganta, el nudo en la boca del estómago, el dolor de cabeza, o el famoso mal de ojo, ¿no? Curame el mal de ojo que estuve acá y la verdad que La siento pesadez. pesadez, ¿no? Eso es como, siempre digo, ¿no? La Y gacela señales. son señales que además son biológicas, porque la gacela no necesita preguntarle al león si puede ser su amiga. Los animales en esto que tienen muchísima más memoria, digamos, que se manejan más con una memoria ancestral o primitiva o primaria, lo tienen re claro. Nosotros, como tenemos Claro, el lenguaje, claro, pensamos que tenemos que arrimarnos, que hablar, que... Bueno, de todas maneras, siempre hay una etapa de ajustes, ¿eh? Esto lo digo porque cuando uno conoce a alguien nuevo, hay siempre un ajuste. Todos nos sentimos incómodos cuando conocemos a alguien nuevo porque tenemos que ir chequeando cómo es el otro, tabulando, ¿no? Como viendo de qué va el otro, ¿no? Como, ay, yo cuando te conocí me parecías una persona re seria y ahora que te conozco, bueno, eso nos pasa a todos. Es muy raro una persona que nos impacte de una manera y que sea de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Y porque a los 50, 60 años todos desarrollamos muchísimo nuestros mecanismos de defensa. Entonces, si yo sufrí bullying en la escuela y estoy en el mundo de los adultos, y a mí me va a quedar esa huella y yo me voy a ubicar en un lugar defensivo, hasta que alguna sonrisa, hasta que alguien, es por acá, ¿no? Nos dé la bienvenida y ahí entramos, ¿no? Pero las defensas que tenemos son primarias. Ninguno de nosotros como adultos tiene defensas de adultos. Todas las defensas que desarrollamos son defensas primarias. Incluso la persona que seduce. Después pueden ver una persona que de pronto aparece como súper seductora y que no tiene problema y que, bueno, es una defensa primaria. Y está bueno que lo tengamos, ¿no? Porque Freud decía, ¿no? Que la sociedad se construye a través de la represión de los impulsos individuales, porque si todos hiciéramos lo que quisiéramos, imagínense lo que sería esto, ¿no? Hay una diferencia también que tiene que ver con la intuición y con la razón. Si estamos más integrados, estamos mucho más conectados. Al estar más integrados, estamos más conectados. Esto quiere decir que sabemos que nunca estamos solos, nunca estamos solos. La intuición es la manera que tiene el universo de hablarnos.
la oración es la manera que tenemos nosotros de hablarle al universo, o hablarle a Dios, pónganle el nombre que quieran. Pero la intuición aparece como un afinador de instrumentos, ¿no? Intuitivamente sabes por dónde va. ¿Por qué? Y porque pudiste integrar precisamente todas esas experiencias del pasado, todos esos momentos en los que no tenías que estar donde estabas y estuviste, o lo contrario, ¿no? Entonces, la intuición, yo diría que es la característica del adulto integrado con su ser, del adulto que pudo conectar con su ser, la intuición. Al respecto les voy a después dejar o pasar al que le interese un libro que se llama El poder mágico de la intuición, que está muy muy bueno y que por ahí les va a servir en este punto, ¿no? Para desarrollar más la cuestión de la intuición. Sí, También me dijiste que estaba en audiolibro, ¿no? Para las que de repente tenemos como 20.000 cosas que hacer y no tenemos tanto tiempo de sentarnos a disfrutar de la lectura, que es un ejercicio maravilloso que deberíamos de darnos ese permiso, pero bueno, también está la cuestión práctica, que por ejemplo yo lo utilizo mucho cuando estoy cocinando. Como me encanta cocinar y me pongo como todo mi set para hacerlo con calma, y entonces me pongo un audiolibro o veo una película que me interese o alguna conferencia y estoy como picando mi verdurita y haciendo mis cosas y estoy escuchando. Entonces está meditación en buenísimo. movimiento. Es una Claro, meditación en movimiento, en realidad, ¿sí? claro. Sí, Es, sí. es, es maravilloso que tengamos esta herramienta en audiolibros, que ahí Sí, se los recomendamos. sí. Sí, bueno, de hecho yo lo hago caminando. Yo escucho caminando y es maravilloso porque te va llegando de otra forma, ¿no? Pero bueno, está muy bueno. Eh, en relación a esto que acabas de decir, ¿no? Esto de cocinar también el adulto emocional no debería ver las áreas de su vida demasiado desintegradas. Lo que quiero decir es que el cuerpo es más o menos parecido a lo que la persona tiene adentro y es más o menos parecido lo que tiene afuera, lo que gana económicamente, lo que recibe económicamente, la calidad de los vínculos que tiene. Hay como una suerte de equilibrio en todas las áreas de la vida. Más, menos, obviamente personas que están más arriba, otras más abajo, pero no hay demasiada diferencia en lo que uno es celularmente a emocionalmente. Esto lo ha estudiado la epigenética. La epigenética, precisamente, antes se pensaba que el genoma humano, nosotros estábamos predeterminados por nuestros genes y que eso era un destino, vamos a decir así, ¿no? Después se descubrió a partir de la epigenética que en realidad todo se puede modificar. Uno puede cambiar la biología de su cuerpo a partir de lo que vive, de lo que experimenta y de lo que siente, ¿sí? Está estudiado que el miedo achica las células, los vasos sanguíneos, de hecho, y el amor las expande. Fanta. Entonces, no estamos hablando solamente de que hay que sentir amor para expandir. No, 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 hasta nuestras células hacen eso. Entonces, una persona, cuando uno la ve, cuando uno ve cómo camina, ve el tono de su voz, es muy difícil que de adentro no sea igual. Y para esto tuvo que hacer sedimento, tuvieron que pasar los años bueno, y llegar como un equilibrio para decir, bueno, evolucioné, pero no, yo soy una persona súper espiritual, pero resulta que pesa 130 kilos, ¿se entiende? Es decir, no debería haber demasiada diferencia. No estoy hablando de lo lindo o feo, ni estoy diciendo que hay Sí, un no de equilibrio, estereotipos, sino no estoy hablando de estereotipos, estoy hablando de que hay un equilibrio. Es una persona, como decimos en Argentina, gauchita. emocional. Es gauchita, es re gauchita, porque no sabes si es linda, fea, porque ves más allá de lo que ves. Y en ¿Viste? México es buena onda, es bueno, Bueno, Argentina también ¿no? se dice buena onda, El sí, sí. gauchito es como así. Gauchito es más argentino aún, pero bueno, no hay demasiada Sí. diferencia, ¿no? Hay una cuestión también ligada al soltar y al cortar.
podemos ir soltando algunas cuestiones de la juventud o algunas cosas que ya no van en nuestra vida sin apegos. Soltamos, no cortamos. El soltar significa que uno puede integrar aquello que vivió. Integrarlo porque siempre juventud vamos a tener, ¿no? Una persona puede ser vieja a los 30 y puede ser joven a los 90, ¿no? Como en el caso de mi papá, que para mí era una persona joven con 90 años. Y se ve eso cuando uno conecta con un adulto emocional. Se ve la juventud que tiene porque todavía hay ganas de vivir, porque todavía hay proyectos de vida, porque todavía hay disfrutes, porque pudo conectar con este niño que no es el niño herido, es el niño sanado, pero desde un lugar interno. Una vez que hiciste todos los cursos del niño interior, bueno, en algún momento es como que uno termina comprendiendo que si no te haces cargo de ese niño, nadie se va a hacer cargo, ¿no? Y ya no puedes pedir que te hagan UPA por ahí. Tenemos capacidad de decidir, el adulto emocional en la autonomía. Siempre hablamos, cuando hablamos de adulto emocional, queda claro que estamos hablando de autonomía emocional, ¿no? Yo estoy diciendo adulto porque es una manera más fácil de comprender hacia dónde va esto de la autonomía. Podemos decidir, podemos, justamente porque integramos, podemos prescindir o podemos soltar o podemos frustrarnos con los caminos que dejamos atrás. Porque cada vez que uno decide, uno toma un camino, pero también no toma un montón de otros caminos. Yo vine a Valencia, pero pude haber ido a Madrid, pude haber ido a cualquier otro lugar, vine a Valencia, y bueno, me perdí algo y sí, me lo perdí. ¿Elegí ser psicóloga? Sí, elegí ser psicóloga. ¿Cuántas cosas podría haber sido? Un montón. Pero bueno, elegí esta. Y desde esta que elegí, la nutro desde esa elección, ¿sí? Y me parece que eso también No, y es... además todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos llevan a ser quienes somos hoy. Incluso las que no tomamos, las que tomaron por nosotros. Las que tomaron por nosotros. Que esas que tomaron Incluso por estas nos llevan a ser quienes somos. las que tomaron por nosotros, incluso tenemos la libertad de recapitularlas. Podemos decir, bueno, a ver, yo estudié, antes de psicología, estudié otra carrera, que yo creo que mi papá la eligió por mí. Y bueno, la hice y a partir de ahí dije, bueno, mientras tanto igual el sistema nervioso va madurando, ¿eh? A ustedes quizá les haya pasado que por ahí piensan en algo que dijeron no hace 40 años, hace un año atrás. Y vos decís, pero ¿cómo dije eso? Bueno, ok, lo dije, pero puedo seguir evolucionando, hoy no lo diría, y así sucesivamente, ¿no? Aunque vamos a decir, errores no son tan burdos, la versión de uno cada vez se tiene que parecer más a la versión de uno de hace poco, digamos, y así, ¿no? Porque de ahí se sigue la estabilidad, ¿no? Que es esta característica que señalábamos. Tenemos a su vez una cuestión ligada a nuestras luces y nuestras sombras. Las sombras tienen que ver con aspectos nuestros que probablemente nunca cambien. Todos tenemos como un núcleo, vamos a decir duro, un núcleo interno que forma parte de la característica de nuestra personalidad, que no va a cambiar. Y también hay que poder observar esto sin morir en el intento. Yo sé, por ejemplo, que soy una persona muy acelerada. Bueno, los que ya creo que se han dado cuenta, hace 3 meses que estoy en Valencia y aquí estamos, ¿no? O sea, moviendo. Pero en determinado momento, y no hace mucho, creo que hace 5 minutos en realidad, dije, hoy a la mañana en realidad, hablándolo con una amiga, hablándolo con Lola. Dije, yo necesito parar un poquito. No digo parar, porque no sería yo, pero parar un poquito, porque si no es como que la intensidad quema, ¿no? Y entonces, ese es mi núcleo. Entonces, a veces cuando me duermo, ese núcleo me lleva puesta, como quien dice, ¿no? Y otras veces, cuando estoy un poquito más despierta, lo puedo observar desde otro lugar. Integrar nuestras sombras, es eso. No sé si en este punto quieren comentar algo, quieren decir algo, o continuamos, falta un poquito más de todo esto que
que en realidad no es de los libros, mejor dicho, sí es de los libros, pero tiene que ver con, bueno, con más de 20 años de ejercicio profesional como psicóloga, y aparte de ir conociéndome cada vez más, ¿no? Y de ir, digamos, habiendo estado en esas playas del alma, ¿no? En donde una a veces dice, uy, ¿quién soy? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero? Bueno, todo eso. Yo creo que la psicología en su momento ha ayudado mucho a la humanidad a evolucionar, incluso al individuo, ¿no? No nada más a la humanidad en general, sino al propio individuo que estudió psicología, para entender un montón de cosas que después, seguramente como es tu caso y como es el caso de en la actualidad muchos psicoterapeutas, se vuelcan más a la parte terapéutica o conocen un poco más de que ya no es tanto lo mental, sino que hay una integración de lo emocional, físico, es una conexión con estos tres aspectos del ser, ¿no? Entonces creo que es importante, o sea, la psicología jugó un papel sumamente importante en la evolución de la espiritualidad, ¿no? Sí, fue como la base, ¿no? Yo me acuerdo cuando me recibí, yo no dejaba de ir a ningún congreso, ¿no? En donde se abordaban temas más cognitivo-conductuales, no se hablaba muy poquito de lo que es la cuestión espiritual. Que la cuestión Eh, espiritual, si yo lo tengo que definir brevemente, sería que todo lo que vivimos tiene un para qué. claro, Todo tiene sentido en todo lo que vamos viviendo. Pero te diría que la masa crítica todavía es chiquita. La mayor parte de los psicólogos, de los psiquiatras, del mundo de asistencia, así, no están desde este lado, ¿no? Y hago de este lado porque es hemisferio derecho, por eso hice... del raciocinio. Pero bueno, es que depende, en España te vas a dar cuenta de otra realidad, a lo mejor en Argentina, pero no, también, yo siento que en todos lados se está viendo como más En todos lados, apertura, más evolución. en- Sí. Silvia quiere decir algo, está preguntando, está levantando la mano y quiere preguntar o decir más bien algo de la zona. Adelante, Silvia. Hola, ¿qué tal? Sí, yo quería apuntar sobre la sombra, que nadie nos ha enseñado a decir, esa sombra es mía. O sea, mi experiencia propia es como siempre alejarla, ¿no? Apartarla y decir, no, no, uff, eso no soy yo. Y sin embargo, para mí, o sea, es fundamental haberla integrado, mirarla a los ojos y decir, esa soy yo. Y aunque me cueste aceptarlo, entonces es como que creces, ¿no? Mm, mm. Sí, 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 sí. Y hay que tener mucho valor para poder reconocerlo, mucho valor. Sí, Cuando uno, Gracias, Silvia. es como dejar de culpar al otro, ¿no? Y hacernos cargo Sí, de que... porque al final de cuentas todas las personas que tenemos enfrente nuestro son nuestro espejo, nos están reflejando una parte nuestra en la que debemos de trabajar. Y como decía Silvia, muchas veces cuesta reconocer si veo una persona, no sé, con ciertas características que me desagradan, está difícil decir, bueno, a lo mejor algo de eso hay en mí, por eso me está molestando, me está disgustando. Y es fuerte reconocer lo Sí, que no nos gusta. sí. Por eso hablamos del ser. En el ser todo es perfecto. Entonces, eventualmente puede doler en el ego, pero cuando vos sabés que generás alguna realidad para que eso ocurra, y cabe hacerse cargo, ¿no? Cabe mirarlo de frente, como dice Silvia, ¿no? Pero probablemente, y este es el último punto, sea lo que yo necesito experimentar, aunque no sea lo que yo deseo experimentar. Entonces, esta característica significa que nosotros como adultos podemos distinguir lo que necesitamos de lo que queremos. Uno, si tomara nada más que lo que necesita, tomaríamos agua y listo, y no se activaría el deseo de tomar otras cosas, ¿no? Lo mismo pasa
en la vida adulta. Uno puede darse cuenta de decir, bueno, esto lo necesito, esto lo deseo. Incluso se supone que cuanto más integrados estamos, menos seres deseantes somos. Parece una paradoja, ¿no? Pero es como que de chicos queremos todo, pero y después decir, esto ya no me motiva. Por lo menos en mi evolución, antes la ropa, por ejemplo, tenía un valor para mí que hoy no lo tiene. O sea, como que, no sé quién decía, ¿no? Necesito poco y de lo poco que necesito poco. Pero también pasa por ahí, ¿no? Ir despojándonos y el deseo estar más bien conectado a un disfrute continuo en donde la característica principal sea el dar. El dar, el abrirse, el compartir, el ponerse al servicio. Eso es lo que más felicidad le puede dar a un verdadero adulto emocional integrado, digamos, ¿no? Así que bueno, un poquito contarles esto de lo que he descubierto en este tiempo de apenas 59 años. Y bueno, y también decir que no hay una diferencia entre lo que es la autonomía económica. Uno dice, bueno, pero la autonomía tiene que ver con lo económico. Generalmente el adulto emocional lo es en lo económico, pero no necesariamente es a la inversa, ¿sí? El dinero es todo un tema, el dinero, al momento de, si hablamos de todos estos temas, no es el tema de hoy, porque no es el tema, pero sí decir esto, ¿no? Que también ahí hay un área sensible cuando nosotros nos integramos como adultos, en la cuestión de lo que nos ingresa, de lo que nos permitimos ganar, integrar. En este libro que les recomendé, hay una parte que dice que generalmente uno dice esto es malo para la salud, pero uno no dice esto es malo para la riqueza. Entonces, ¿cuántas cosas atentan contra la riqueza? Para van en contra de nuestra riqueza, ¿no? Desde usar cosas rotas o descoloridas, o no sé, el desorden en la casa, las cosas rotas en la Sí, o casa, cuando alguien nos quiere regalar algo y decimos, no es necesario, no se preocupe, por estamos ejemplo. cortando ese flujo Ese flujo, de la abundancia, ¿no? tal cual, tal cual. Sí, 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 es así. Bueno, a mí Hay una- me encanta este tema y nada más quería como yo sé que también estudiaste biodescodificación y que tiene que ver mucho con esta parte emocional, pero también con la parte familiar, que a veces, por ejemplo, lo que decías con respecto a la economía o a la independencia económica, también tiene mucho que ver con la familia, sobre todo con papá y mamá, ¿no? muchísimo. Y a veces va mucho más atrás. Si tenemos alguna situación familiar de carencia, de que de repente tenían una buena vida económicamente y por alguna situación quedaron en la ruina, Exacto. venimos como trayendo esa información, entonces por una cuestión de lealtad, Sí. seguimos en esa situación de manera inconsciente, obviamente. A quién le gusta ser pobre, ¿no? Pero, o no ser abundante, Sí. pero, pero bueno, muchas veces hay que ir un poquito más hondo para poder entender qué es lo que nos está llevando a esto, ¿no? Carla San también quiere preguntar Ay, algo. perdón, Moni, antes estaba arriba Rosa, eh, que tenía una herramienta de apoyo, dice, en la crisis de integrar la sombra. Eso lo había visto Ah, antes. ok, sí, claro. Em, las herramientas no tienen ninguna importancia, ninguna. El cómo es algo que depende de cada quien, más bien, ¿no? Porque el cómo para uno puede no servir para otro, con lo cual, si yo tengo que hablar de una herramienta, que en realidad no sería herramienta, sino que es la atención, la conciencia. A partir del momento que yo les estoy contando todo esto que les cuento, aquel que se quiera dormir o el que no quiera ver, es porque quiere, sencillamente, porque es como decir esto de los Reyes Magos son los padres. O sea, yo puedo
negar que los Reyes Magos son los padres, pero no voy a poder aunque quiera, ¿no? Entonces, hoy decíamos, por ejemplo, ¿ustedes sienten incomodidad en la panza? Ustedes tienen una escala del 1 al 10. ¿Me da menos de 5 o me da más de 5? ¿Estoy en el promedio o siento que hay algo que estoy integrando acá? Bueno, la conciencia es todo, porque a partir del momento que uno mira de una determinada forma y cambia la mirada, cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian. Cambian de forma, claro. Entonces, esa sería como la gran clave, digamos, que no hay un método, no hay un método. No importa si con esa persona le cortaste el teléfono y nunca más le hablaste, o la bloqueaste, o le dijiste, mira, ya no puedo. No importa, lo importante es reconocer qué me mostró esa persona a mí, porque si no, no estaríamos hablando de sombras, ¿no? Generalmente el tema de las sombras, que también sería para otro contexto y otra charla, no es tan sencillo, no es tan fácil a veces detectar la sombra porque es muy escurridiza la sombra como toda sombra. Lo que sí podemos decir de la sombra es que cuando uno más se acerca a la sombra, como si tuvieran un foco de luz acá y yo tengo acá, y si yo quiero arrimar, esto se va corriendo. O sea, cuando más me quiero acercar a eso, cuanto más apego tengo con eso, más se aleja. Y cuando yo más me ilumino, esa sombra se me acerca, quiere decir que la puedo integrar. De lo cual se sigue que el camino no es perseguir eso, sino iluminarnos. Porque cuando nos iluminamos, es imposible que haya sombra bajo la luz, ¿no? Y no sé si respondí tu pregunta, Rosa, pero por lo menos yo lo aplico así, no tengo un método, simplemente estoy atenta a cuáles son las cosas que me producen alegría y cuáles cosas no me producen alegría, porque las emociones se ponen al servicio de saber quiénes somos y de conocernos, entonces hay que detenerse y observarse. Sí, además, la verdad es que siento yo que las herramientas siempre están, siempre las tenemos. El problema es que nunca nos acordamos. Tenemos tantas que después no nos acordamos qué herramienta utilizar en los momentos de crisis, porque siempre nos recargamos más en el drama, en la victimización, y nos cuesta recordar que puedo hacer esto o aquello y me va a funcionar para sentirme mejor. Pero lamentablemente las herramientas por eso a lo mejor no son tan útiles a veces, porque es Sí. como querer ganar la lotería y no jugar nunca, ¿no? Es Sí, algo así. eso es perseguir la sombra. Justamente lo que estás diciendo, Moni, es ir detrás de, ¿no? Nos empecinamos, nos apegamos, pero yo quiero que entienda, yo quiero aclararle, yo quiero que comprenda, yo quiero que... No, pero no entendió lo que yo le quería decir. Y seguimos intentando reconocernos a través de la afuera. Y además es como entenderme yo. Mm. Y bueno, el otro haga, diga y piense como quiera. Y bueno, Es que no hay todo otro. es cuestión. Exacto, el trabajo siempre es personal, No hay no uno. hay otra. Nos están pidiendo también, Moni nos está pidiendo que nos repitas por favor el nombre del audiolibro. Es después este video lo vamos a subir a YouTube y debajo ahí se Sí. los voy a escribir, pero es El mágico poder de la intuición. Ok, perfecto. Si mal no recuerdo. El mágico poder de la intuición. Y ahora sí, Carla tenía una pregunta. ¿Estás por ahí, Sí, Carla? hola, sí. Con base a todo lo que dicen, entiendo que muchas veces la enfermedad no existe y es solamente reconocernos con el uno y que somos seres perfectos de amor y todo eso. Y en mi caminar he hecho diferentes terapias, y he usado diferentes herramientas. Y me llamó mucho la atención que dieran el ejemplo de la piel y del órgano y todo. Y desde que soy pequeña yo tengo urticaria y me ha salido en diferentes partes del cuerpo y me ha costado trabajo identificar qué es de pronto lo que tengo que trabajar o cómo puedo sanar esa parte, porque sí creo y entiendo que es el reflejo de algo, ya sea como el entorno que tú mencionabas, Moni, pero muchas veces creo que me cuesta trabajo
encontrar por dónde empezar o cómo puedo desmenuzar, cómo, o sea, qué es lo que de pronto tengo que integrar. Porque entiendo que a lo mejor, no sé, mi miedo a las arañas, puedo pensar que es por una razón y termino trabajando a mamá o a papá, y son Ujú. otras razones que nada que ver con mi miedo a las arañas. O sea, es muy diferente lo que uno puede pensar. Entonces, quiero saber si hay algún consejo o algo que ustedes me puedan sugerir, porque pues es algo que a lo mejor y puedo dejar pasar. Sin embargo, pues es algo que me gustaría saber el por qué, integrarlo y pues tener mi piel bien. Bien. Gracias, Carlita. Es interesante que no la vimos a Carla, Sí, ¿no? no Y, puso su camarita, es muy bonita, Carla. y esto no me parece un dato que es importante también que integremos a esta charla que estamos teniendo todos, ¿no? Porque claramente hay una cuestión, desconozco porque no los veo todos, si es la única persona que está en la oscuridad. Pero No, Carla, también está Lupita, Patricia, hay varias. pero en el Sí. hablar, en la exposición, ¿no? Que en este caso lo hizo, Ujú. estoy en el trabajo, no, pero no importa las circunstancias, o sea, no lo estoy diciendo, Carla, porque no, por nada en particular, pero me detengo en el hecho en sí, ¿no? De que no me parece casual, a eso me refiero, ¿no? De que no se vea. Y lo que no se ve justamente es la sombra, ¿m? Y lo que hace el síntoma es traerla, esa sombra, ¿no? En este caso, en el caso de Carla, con la urticaria. No vamos a detenernos, obviamente, en cada síntoma en particular, pero sí, como guía, siempre que hay un síntoma hay que buscar en tres lados. Uno es en el transgeneracional, como decías vos, Moni, en los ancestros, de manera que a veces la información no es tan de situaciones o de traumas o de conflictos que hayamos vivido en nuestra propia vida, sino de algo que aconteció más arriba. El otro escenario es en el vientre materno, que se llama el proyecto sentido, y el tercer escenario es algo que nos haya ocurrido a nosotros, generalmente en la primera infancia o en la adolescencia, donde se dan la mayor parte de los conflictos que tenemos, ¿no? Como adultos. Pero si hay algo que yo aprendí en relación a cualquier síntoma que uno tenga, incluido el físico, es que no hay que forzar respuestas. ¿Mm? No hay que forzar respuestas, porque si no, volvemos al cómo que decíamos hoy, perseguimos la sombra. Y la sombra, si la perseguimos, no se va a develar, no se va a develar. Lo mejor en estos contextos es plantear cuál es nuestro conflicto, plantear nuestra problemática y soltar y ver qué información aparece. Por ejemplo, en este preciso momento, Carla planteó un tema a partir de un Zoom que hasta hace 5 días atrás, Carla no sabía que iba a existir, ni siquiera nosotras, ¿no? Pero nuestros seres sí. Exacto. Entonces, ella se Claro. conecta en tiempo, en espacio, en lugar, sincrónicamente, aquí, ahora, con una persona que ni conoce, que está en Valencia, que confía porque vino de la mano de Moni. Entonces algo le mostró el universo. No hay que forzar respuestas que el universo no nos da, porque es como un trabajo de gestación, ¿no? Uno no puede tener un embarazo de, ay, a los 6 meses, quiero que nazca, hay que esperar 9 meses, nos guste o no nos guste. Y no todos los partos ven la luz del Claro. sol, que también es un trabajo de humildad, porque yo les digo, porque yo he trabajado el tema de pareja de arriba, de abajo, el costado, del medio, de adentro, con constelaciones, con hipnosis, con todo el que no se me muestra. Ya no insisto más, porque Dios sabe más que yo. Entonces, ojo, no es una Claro. Es actitud que esa de conformismo, esto quiero es decir, ¿no? una parte importante que no hemos entendido, ¿no? El soltar el control nos cuesta tanto, el Exactamente. confiar en los procesos de cada uno, es como nuestro coco, ¿no? Cuesta, Estar queremos atento. tener el control de todo y realmente no tenemos el control de nada. Y esa es una frase trillada también, pero es real. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Abrirnos a la respuesta, porque estamos a veces con la energía tan puesta en querer solucionar
que no tomamos el mensaje. Y me parece que es importante que vayamos un poquito más en lo profundo, ¿no? Que si hay un síntoma, ese síntoma se pone al servicio de algo mayor dentro nuestro. ¿Y por qué lo queremos tapar o entender por qué o de dónde viene? Es como un trabajo que ni siquiera es trabajo, porque a mí no me gusta la palabra trabajo, porque el inconsciente, para el trabajo, el Es inconsciente, flojo. claro, ganarás el pan con el sudor de tu frente. El inconsciente está plagado de palabras trabajo. Trabajé a mis padres. Hay que salir de ahí, porque una mariposa no diría que trabajó a la libélula, es mariposa. Y Claro, llegó a convertirse eso a través de un proceso de transformación. A nosotros es lo mismo, es lo claro. mismo. Y sí poder ver, obviamente por resonancias y por intuiciones, cuáles son los caminos que nos pueden llevar a sanar, ¿no? Pero no en una búsqueda o en un tratar de resolver, porque si no ahí vamos detrás de la sombra. Sino esa búsqueda debajo de la luz, donde digo, bueno, esto intuitivamente es por acá. Y suelto, y veo qué es lo que aparece. Y esta reunión, por eso le digo a Carla, es un ejemplo de eso, ¿no? Porque seguramente esto aparece como, no sé, hace 40 años nosotras que nos conocemos, no, más. Y es la primera vez que hacemos una cosa así que tiene que estar el tiempo, el espacio, el lugar, todos los planetas alineados para que ocurran determinadas cosas, ¿no? Sí, poniéndolos un poquito en contexto, Ana y yo somos como primas lejanas, bueno, primas segundas. Lejana Tu no, papá y mi papá, tu papá y mi papá eran primos hermanos. claro. Y su abuela y mi abuela eran hermanas. Entonces, de chicas convivíamos mucho, eh, y ya de adultas o ya de adolescentes, más bien, eh, ya dejamos de vernos hasta hace un par de años que la maravilla del internet nos vuelve a reconectar, ¿no? Pero esta conexión estaba como en aquellos años y curiosamente las dos nos buscábamos y hasta que nos encontramos y bueno, y volvimos a coincidir y sin saber ninguna de las dos que a qué nos dedicábamos y qué había sido de nuestras vidas y curiosamente de chicas a las dos nos gustaba mucho cantar y que por cierto, si no han escuchado a Anaí cantar, canta precioso Qué lindo. y bueno, ya de grandes nos encontramos y yo pudiera haber pensado que se fue por el lado de la música, porque también su mamá tocaba el piano, en fin, o sea, podía haberse ido por ahí y sin embargo las dos estábamos como en el mismo camino también. El mismo camino. Y que bueno, cuando las energías se tienen que juntar, se Sí, cuando juntan y aportando un poquito con lo que estabas recién comentando, Ana. Eh, hace poco tomé una terapia de sonido, que era meditación con sonido, preciosa, guiada, y cuando llegamos nos preguntaron, ¿qué quieres trabajar? O sea, ponle una intención y trabaja en ello, ¿no? O más bien para resonar con eso y poder hacer algo al respecto. Y yo recuerdo que, como lo preguntaban, teníamos que decirlo en voz alta, y yo le dije, yo no sé qué tenga que sanar, soltar, liberar, lo que sea que tengo que hacer con mi clan, eso es lo que vengo como queriendo hacer. Y bueno, empezó la meditación y estábamos en eso cuando empezamos a trabajar el chakra del sacro y no recuerdo si fue plexo, fue entre el corazón y el sacro, uno de esos tres. Yo estaba como muy metida en la meditación y por eso no recuerdo con exactitud cuál fue, pero estoy segura que fue entre esos. Y de repente me llegó esa voz interior amorosa
que me dice, no tienes ni que cortar, ni que sanar, ni que liberar, ni que nada. Abraza todo con amor e intégralo. Y yo me quedé maravillada porque todo me hizo sentido en ese momento. Y dije, claro, es que yo estoy queriendo rechazar eso que soy. Y no es rechazar lo que somos, no es ni nuestra sombra, ni nuestra luz, es integrar con amor. Cuando integramos con amor, la energía se transforma, como decía Ana hace rato. O sea, no se destruye, se transforma. Entonces, para mí eso fue como un gran descubrimiento y bueno, y sí, aunque suene fea la palabra trabajar, estoy queriendo integrar ese trabajo. Pero Es re maravilloso. interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, e incluso lo último que dijiste, porque das precisamente un ejemplo de lo que yo quería transmitir. Una vez que uno ve algo, no puede dejar de verlo. Vos dijiste, Claro. yo tengo que trabajar, y dijiste, aunque esté mal la palabra trabajar, quiere decir que ya aprendiste que no hay que decir trabajar. Ujú. ¿Cómo que funciona esto? Es decir, cuando uno aprende algo, uno ya no puede prescindir de eso. Entonces, Claro. a por ello, como dicen acá. Pues no sé si haya alguna cosa que nos haya quedado en el tintero. A mí me gustaría mucho que hablamos en nuestras reuniones telefónicas, hacer una meditación de hipnosis que nos propusiste. No creo que hoy sea como el día ideal, como también lo supusimos, pero ¿qué les parece a las personas que están por ahí conectadas, escuchando? Y Ana y yo nos programamos para alguna otra fecha y estén atentas y atentos también para planear otra reunión y hacer sé que va a ser Concluir con muy, muy amorosa meditación, bueno, más bien autohipnosis. auto, gracias. No sé, ¿quedó algo en el tintero que hoy nos queda No, simplemente compartir para cerrar? cualquier pregunta, cualquier duda, nos pueden, este videito, como digo, va a quedar. Y si les quedó alguna duda, alguna consulta, igualmente, aunque no la hagan ahora, pueden escribirnos, tanto a las redes de Moni como a la mía. El mío es Inspiro Terapias, así lo llamé en Instagram. Y bueno, desde allí. Y eso es todo. Y les agradezco infinitamente que hayan estado aquí. Disfruto mucho de transmitir, me gusta, me conecta, me recuerda, me consolida como adulta y se los agradezco, ¿no? Bueno. Sí, es importante comentar, expresar, sobre todo cuando hay tanto para compartir, y si eso puede ser un servicio, que mejor, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias Moni, gracias. El Gracias. canal de YouTube es mi nombre, preguntan por ahí mi nombre, Anaí Roma. Anaí Roma, y bueno, le damos gracias infinitas le damos gracias infinitas por tu amor, tu sabiduría, por compartir todo esto con nosotras. Y bueno, hasta muy pronto, esperamos verlas conectadas nuevamente. Muchas gracias. Conectadas en todo sentido. Besito a todos, Gracias. gracias.